Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la presente unidad donde vamos a hablar acerca de búsqueda bibliográfica. En este caso empezaremos con el tema de definir la pregunta de investigación. Mi nombre es David Soriano Moreno y le voy a acompañar en las siguientes clases. Aquí están algunos datos personales y bueno, vamos a ver un poco el temario. Primero empezaremos definiendo la pregunta de investigación, después veremos acerca de los tipos de registros y buscadores de literatura científica, para pasar a los conceptos básicos de la búsqueda y finalmente hablaremos acerca del uso de PubMed y de Google Scholar. Ok, es muy importante antes de empezar a hacer búsqueda, hablar un poco acerca de los diseños de los estudios, conocer la taxonomía de cómo se clasifican los estudios en investigación biomédica. Por lo tanto, aquí tenemos dos grandes grupos. Tenemos los estudios cuantitativos y los cualitativos. Los cualitativos son aquellos que se encargan más que nada de recopilar experiencias, opiniones, de manera abierta a los encuestados para que podamos comprender algunos aspectos que la investigación cuantitativa no nos permite comprender. Mientras que la investigación cuantitativa se basa en recopilar datos para finalmente elaborar análisis y poder presentar resultados. Y estos pueden ser tanto estudios primarios como estudios secundarios. Los estudios primarios son aquellos los cuales van a tener datos de nuevo, mientras que los estudios secundarios son aquellos que recopilan datos que ya están publicados. Por ejemplo, una revisión sistemática. Así que pasemos a ver un poco más acerca de qué tipo de estudios tenemos en esta clasificación. Dentro de los estudios primarios, primero hay que tener en cuenta una pregunta: si los investigadores planificaron la intervención. Si los investigadores sí planifican la intervención, estamos frente a un estudio experimental. O sea que los investigadores tienen control sobre la intervención que se va a realizar. Y después nos preguntamos si en esta investigación experimental hubo una asignación al azar. En el caso de que sí sea una asignación al azar, vamos a decir que estamos frente a un ensayo clínico aleatorizado. Mientras que decimos que no, vamos a estar frente a un estudio cuasi experimental. Ok, después tenemos el otro caso, en el cual los investigadores no han planificado la intervención. Cuando sucede esto, estamos frente a un estudio observacional, y dentro de los estudios observacionales hay diferentes tipos. Por ejemplo, si evaluamos una relación entre variables, vamos a decir que estamos haciendo o viendo un estudio analítico. Mientras que si no evaluamos una relación entre variables, simplemente nuestro objetivo es descriptivo. Por ejemplo, evaluar una prevalencia, evaluar una incidencia. Bien, pero dentro del estudio analítico, también hay que tener en cuenta el tiempo de medición de las variables. Supongamos que yo el desenlace y la exposición lo mido exactamente en el mismo momento. Entonces, en ese caso, estamos frente a un estudio transversal. Mientras que si yo primero mido la exposición y después veo cómo se desarrolla en el tiempo el desenlace, vamos a estar frente a un estudio que se llama un estudio de corte. Y si sucede lo contrario, es decir, que yo primero mido el desenlace y luego averiguo la exposición, estamos frente a un estudio de caso y control. Esto tal vez es un poco difícil de entender, así que vamos a ver unos ejemplos a continuación. También tenemos los estudios secundarios, los cuales aquí comprendemos un grupo importante de literatura que son las revisiones sistemáticas. También tenemos los scoping reviews, los estudios bibliométricos, las guías de práctica clínica, entre otros tipos de estudios secundarios. Así que aquí vemos tal vez uno de los diseños de estudios primarios más importantes, que son el transversal, el corte, el ensayo clínico aleatorizado y el caso control. El transversal es como tomar una foto, en la cual yo, por ejemplo, hago una encuesta y veo cuál fue la prevalencia del desenlace y cuál fue la prevalencia de la exposición. Entonces, hoy, en un momento o en un determinado momento, obtengo prevalencias, es decir, casos existentes. Y en el transversal solo se mide una vez a cada paciente. Después tengo el diseño de corte, en el cual yo primero evalúo a una serie de pacientes o de participantes y con el tiempo veo si desarrollan el desenlace. Como he visto con el tiempo si han desarrollado el desenlace, eso ya no se llama prevalencia, sino que se llama incidencia. En un diseño de corte yo obtengo incidencias. Sé quiénes son casos nuevos, o sea, por ejemplo, quién ha desarrollado cierta enfermedad. ¿Y cómo diferenciamos un transversal de un corte? Porque el corte mide como mínimo 2 veces a un paciente en el tiempo a ver si ha desarrollado el desenlace. Después tenemos el ensayo clínico aleatorizado, en el cual consiste en que yo tengo una intervención y la aleatorizo a dos grupos de pacientes. Es decir, como se ve aquí con un dado, de manera al azar, yo decido
si un paciente va a un grupo de intervención, por ejemplo, a recibir un fármaco, o va a otro grupo, el cual, por ejemplo, podría recibir un placebo. Y después evalúo con el tiempo a ver si se ha desarrollado algún desenlace de interés o no. Entonces, el diseño de ensayo clínico aleatorizado también es un diseño que tiene en cuenta la temporalidad, al igual que el estudio de corte. Y aquí en este caso, de la misma manera, obtengo incidencias, es decir, sé quiénes son los casos nuevos que han desarrollado el desenlace. Finalmente tenemos el diseño de caso control, el cual es al contrario a lo que veíamos, por ejemplo, en el diseño de corte. ¿Por qué? Porque se mide primero el desenlace, se sabe quiénes son los pacientes con el desenlace y se investiga hacia atrás si han estado expuestos a determinada exposición, ¿no? A determinado factor de riesgo u otras cosas. Y en este caso podemos calcular lo que se llaman los odds, que es diferente a las incidencias y a las prevalencias. Ahora veamos un ejemplo con lo que vendría a ser fumar y cáncer pulmonar. Yo, por ejemplo, puedo hacer un estudio de diseño transversal en el cual me planteé la pregunta, ¿cuál será la prevalencia de cáncer pulmonar en adultos peruanos? Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Pues tendría que hacer como que tomar una foto, hacer una encuesta tal vez a determinada población y evaluar cuál es esta prevalencia de cáncer pulmonar. Es decir, cuántas personas tienen cáncer pulmonar dividido sobre el total de la población que se ha evaluado. Y en este caso obtengo casos que ya existen. Ahora veamos el ejemplo con el diseño de corte. Supongamos que tenemos la pregunta de que en adultos peruanos, ¿fumar será un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer pulmonar? Bien, ¿qué tendría que hacer yo en ese caso para evaluar esto? Primero tendría que conseguir unos pacientes, los cuales voy a incluir en mi estudio. Estos pacientes pueden fumar o no fumar. Y con el tiempo, yo los voy a investigar, los voy a seguir durante un determinado tiempo, meses o años, para esperar a ver cuántos desarrollaron cáncer de pulmón en aquellos que fumaron y en aquellos que no fumaron. Y voy a comparar quién desarrolló más cáncer de pulmón, si aquellos que fumaron o aquellos que no fumaron. Estos casos nuevos que voy a encontrar con el paso del tiempo en el estudio se van a llamar casos incidentes, es decir, que voy a obtener incidencias de casos nuevos. Después tenemos el diseño de ensayo clínico aleatorizado. Podemos, por ejemplo, tener una pregunta de si en adultos peruanos, ¿cuál será el efecto de brindar información sobre los peligros de fumar sobre el cáncer pulmonar? En este caso, yo tendría unos pacientes, los cuales van a ser voluntarios, van a llenar un consentimiento informado, seguramente, van a aceptar participar en un estudio, el cual yo voy a hacer una aleatorización. Como habíamos comentado previamente, voy a lanzar como un dado o voy a utilizar cualquier método aleatorio que va a dividir a los pacientes en dos grupos. Un grupo va a recibir información sobre los peligros de fumar y otro grupo, pues, no la va a recibir o tal vez reciba otro tipo de información. Y vamos a evaluar si dar información sobre fumar va a servir para disminuir el cáncer de pulmón o no. En este caso, al grupo que recibe información lo vamos a seguir durante un tiempo a ver si desarrolla cáncer de pulmón, y al grupo que no recibe información, de la misma manera lo vamos a seguir a ver si desarrolla cáncer de pulmón y finalmente comparar cuál grupo desarrolla más o menos cáncer de pulmón o si son iguales en términos de la incidencia de cáncer de pulmón. En este caso, nuevamente, yo voy a obtener incidencias ya que estoy siguiendo a los pacientes en el tiempo. Después tengo el diseño de caso control, el cual en adultos peruanos, por ejemplo, fumar estará asociado al cáncer de pulmón. Si nos damos cuenta, es un ejemplo muy similar, una pregunta muy similar a la del diseño de corte, pero ahora vamos a ver en qué cambia. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer para hacer un tipo de estudio de caso y control? Tendría que obtener a unos pacientes con cáncer de pulmón y investigar si previamente han fumado o no. De esta manera, ¿qué es la diferencia? En el caso de diseño de caso control, yo ya recolecto a pacientes o incluyo pacientes que han tenido o tienen ya cáncer de pulmón para investigar si fumaron o no. Haciendo esto yo puedo calcular algo que se llaman los odds, que es diferente a las prevalencias y a las incidencias. Dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de la pregunta PICO. Que la pregunta PICO es un formato que nos va a ayudar a definir preguntas clínicas y es muy utilizado en lo que vendría a ser la medicina basada en evidencias. También es útil para definir qué términos vamos a buscar a la hora de hacer una búsqueda, bien sea rápida o bien sea una búsqueda sistemática avanzada. Pero también hay que tener en cuenta que la pregunta PICO puede variar dependiendo del tipo de estudio. Por ejemplo, si yo quiero buscar un ensayo clínico aleatorizado, voy a utilizar la PICO convencional, que es la P es de población,
La I es de intervención, también llamada variable independiente. La C es de comparador y la O es de desenlace, también va llamado variable dependiente o porque se llama outcome en inglés. Bien, pero por ejemplo, si yo tengo un estudio que es analítico observacional, como un estudio de corte, transversal o caso control, pues yo ya no voy a utilizar ese tipo de pregunta pico, sino que voy a modificarlo un poco y voy a utilizar lo que se llama la PECO. ¿Por qué? Porque la I que venía de intervención la voy a cambiar a la E que es de exposición. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de prevalencia, tipo ¿cuál es la prevalencia de diabetes en el Perú? Ya no voy a utilizar toda esta pregunta pico, sino solo voy a utilizar la población y el desenlace. Y si es, por ejemplo, de estudios de exactitud diagnóstica, no se adapta bien porque en los estudios de exactitud diagnóstica tenemos la población, tenemos la prueba de índice, la prueba de referencia y la sensibilidad y la especificidad. Finalmente, también podemos añadir a la pico algo que se llama la S y llamarlo picos, que viene del study design o el diseño de estudio. Bien, ahora pasemos a hablar acerca del objetivo de la búsqueda. ¿En qué situaciones necesitamos hacer una búsqueda? Por ejemplo, para aprender sobre algún tema o tomar decisiones clínicas, para fundamentar la elaboración o redacción de un estudio, o en el contexto, por ejemplo, de una revisión sistemática. También cuando tenemos en cuenta el objetivo de la búsqueda, hay que diferenciar dos tipos de búsqueda que tenemos, una búsqueda rápida y una búsqueda avanzada. Una búsqueda rápida tiene mayor precisión, mientras que una búsqueda avanzada tiene mayor sensibilidad. ¿Qué es esto de precisión y sensibilidad? No se preocupen porque más adelante lo vamos a explicar. La búsqueda rápida tiene como objetivo informarnos sobre un tema, tomar alguna decisión clínica rápida o fundamentar la elaboración o redacción de un estudio, mientras que la búsqueda avanzada tiene como objetivo ser utilizada en una revisión sistemática, bien sea para publicar o para elaborar una guía de práctica clínica o una evaluación de tecnología sanitaria. Aquí he puesto algunos pantallazos de cómo se ven una búsqueda rápida y una búsqueda avanzada. En este caso, en PubMed. En PubMed, por ejemplo, aquí he puesto osteoartritis y ácido hialurónico, que son términos muy simples para obtener estudios sobre osteoartritis y ácido hialurónico. Mientras que, por ejemplo, aquí tenemos otro pantallazo dentro de lo que vendría a ser el buscador avanzado de PubMed, donde yo he puesto una serie de términos utilizando diferentes opciones de búsqueda que me da el buscador de PubMed para hacer una sintaxis finalmente y obtener una estrategia de búsqueda avanzada. Ahora veamos qué deberíamos buscar dependiendo del objetivo que tengamos. Por ejemplo, si el objetivo es responder a alguna duda clínica puntual, la primera opción sería buscar una guía de práctica clínica o una revisión sistemática, ya que como vemos en estas figuras, las revisiones sistemáticas están en la cima de la pirámide de la evidencia, ya que resumen en sí toda la evidencia disponible sobre un tema hasta su fecha de búsqueda de la revisión sistemática. Por otro lado, si el objetivo es aprender sobre un tema, podríamos buscar una revisión narrativa de la literatura. Por ejemplo, yo quiero aprender sobre endometriosis, pues puedo buscar una revisión narrativa que me habla acerca de cómo es la epidemiología de la endometriosis, cuál es el diagnóstico, el tratamiento. Igual, si quiero buscar acerca del café, la cafeína y la salud, puedo buscar ese tipo de revisiones que me va a dar un panorama general acerca de un tema. Y el último caso es fundamentar la elaboración o redacción de un estudio. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, estamos haciendo nuestro protocolo o redactando nuestro manuscrito, la sección de introducción, de métodos, de discusión, y pues tenemos que citar artículos que fundamenten o justifiquen lo que estamos poniendo dentro de esa redacción. Entonces, en este caso, pues tendríamos que buscar estudios. Y esta búsqueda de estudios, en este caso, pues va a depender del tipo de estudio de nuestro interés. Por ejemplo, yo aquí tengo diferentes preguntas según el tipo de estudio. Yo puedo tener una pregunta de intervención, puedo tener una pregunta de factor de riesgo, puedo tener una pregunta de exactitud diagnóstica, de epidemiología, de evaluaciones económicas o cualitativo. Veamos por un ejemplo de pregunta de intervención. Si yo quiero saber cuáles son los beneficios y daños de la suplementación con vitamina D en pacientes adultos mayores. Una pregunta de riesgo, por ejemplo, sería ¿cuál es la relación entre la exposición a altos niveles de contaminación ambiental y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2? De exactitud diagnóstica sería ¿cuál es la sensibilidad y especificidad del antígeno prostático específico con punto de corte de más de 4 nanogramos por mililitro para detección de cáncer de próstata? De epidemiología,
¿Cuál es la prevalencia de diabetes tipo 2 en poblaciones urbanas de países en desarrollo? De evaluaciones económicas, ¿cuál es el costo-beneficio de implementar un programa de vacunación contra la influenza en comparación con el tratamiento de casos no vacunados en poblaciones de riesgo? Y cualitativo, finalmente, ¿cuáles son las percepciones y experiencias de los pacientes con enfermedades crónicas sobre la calidad de atención recibida en centros de salud comunitarios? Estos son algunos ejemplos de preguntas que nos pueden surgir a la hora de redactar un artículo. Entonces hay que tenerlos en cuenta también para ver cómo será el enfoque a la hora de buscar. Bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por tu atención.